Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Leonardo Céspedes y quería traer una pequeña reflexión en este tiempo de tantas cosas que están sucediendo en la humanidad, de tantos cambios drásticos que la humanidad está teniendo. Para el mundo drástico, para los creyentes en Cristo Jesús y en la palabra de Dios no tan drástico porque nuestros corazones han sido preparados ya para todo esto. Pero quiero hablarte sobre una de las cartas más maravillosas que la palabra de Dios nos muestra en Primera de Pedro. Pedro está escribiendo una carta a repatriados, a hermanos que habían sido perseguidos, que estaban siendo perseguidos por el simple hecho de ser cristianos, porque Nerón había decidido y había decretado una persecución y matanza de cristianos en la antigüedad. Así que la carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 al 5, que es la pequeña porción que vamos a estar leyendo, dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible e inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Amén. Nosotros estamos en los últimos tiempos, la palabra de Dios es clara y las señales son claras. Pedro está escribiendo esta carta desde Roma, amén. En la carta de Pedro justamente dice que está escrita en Babilonia, o obviamente que no es Babilonia, pero es la representación para ellos, que no podían literalmente dar muchas señales de dónde estaban escritas las cartas, de dónde ellos vivían y demás, porque entiendan que era una persecución, todo era por claves, amén. Bueno, Pedro está escribiendo desde Roma esta carta a estos hermanos que estaban sufriendo la persecución en Capadocia, del Ponto, Bitinia, que eran ciudades de lo que hoy conocemos como Turquía. Pedro escribe esta carta católica, porque así es como se la llama, son cartas universales. La palabra católica significa universal en latín. Amén. Esta carta está escrita justamente en código prácticamente, para que solamente los cristianos pudieran entender lo que Pedro estaba diciendo y que la carta no la destruyan los mismos romanos, porque justamente iban a tener un problema con el motivo de la carta. Pero Pedro está animando a los cristianos, y el motivo de Pedro es animar a todos estos cristianos que estaban siendo desanimados por circunstancias que estaban viviendo. El motivo de este video es justamente animar, lo mismo que hizo Pedro, lo mismo que Dios nos mandó a hacer con cada hermano: amaos los unos a los otros en amor fraternal, orar los unos por los otros, amén. Bendecid a los que te maldicen, pero mucho más a los los hermanos en la fe. Así que, hermanos queridos, amigos, amigas que nos están mirando en este día, los quiero animar por medio de este video a que estos momentos son bíblicos, amén. Estas cosas que estamos viviendo, para un cristiano no lo debería tomar por sorpresa. A Dios no lo tomó por sorpresa el coronavirus. El coronavirus es una de las pestes que Dios anunció en su palabra, diciendo: pestes vendrán sobre la vida, vendrán terremotos, vendrán tsunamis, vendrán huracanes, vendrán plagas, vendrán pestilencias. Y esto no debería tomar por sorpresa a los hijos de Dios, sino que lo deberíamos tomar como una oportunidad para llevar el mensaje de salvación a todos aquellos que no tienen esperanza. La gran persecución al pueblo de Dios ya se desató en Roma. Hasta los días de hoy nosotros estamos muchas veces sintiendo como cristianos que cuándo llegará el fin, cuándo llegará estas señales. Bueno, desde que Cristo partió a los cielos y ascendió a los cielos hasta nuestros días, las señales ya han comenzado. Nosotros estamos viviendo los últimos tiempos, pero los últimos tiempos se comenzaron a contar desde que Jesús
ascendió a los cielos. Nosotros somos parte de los últimos tiempos, amén, pero esto viene hace rato. Así que, hermanos, yo los animo a seguir creyendo, a seguir confiando, a seguir haciendo la obra que Dios nos mandó a hacer. Ir y hacer discípulos, predicar el Evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que somos llamados, ese es el propósito que Dios puso en nuestros corazones como cristianos, y que este tiempo de cuarentena, de coronavirus, de pestilencias, sea un tiempo único en el cual tú y yo nos dediquemos a hacer lo que tenemos que hacer: predicar el Evangelio, hablarle de la esperanza que solamente viene en Cristo Jesús, que tenemos un lugar preparado allá arriba en los cielos, que Cristo Jesús está preparando, dice, moradas eternas para cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. No le des lugar al temor. Darle lugar al temor es prohibir a Cristo que siga siendo predicado. Cuando tú le das lugar al temor, tú no tienes argumento para poder hablar de Cristo. Amén. Pero cuando tú le quitas el temor del lado tuyo, quitas el temor de tu corazón, le das el lugar y esperanza al Espíritu de Dios. Y Él pondrá palabras en sus bocas y le dirán qué es lo que deben de decirle al pueblo que está atemorizado y aterrorizado. Hermano, hermana, te animo a que seas un motivador, un Bernabé, un hijo de consolación, a llevar el mensaje a todos aquellos que están hoy muriendo en sus hogares, producto de que están aterrados, producto de que no saben qué va a pasar, gente que no sabe qué va a pasar con sus finanzas. Quiero decirte, la Biblia nos dice, no hay justo desamparado ni que su simiente mendigue pan. Elías, en una tremenda sequía, Dios lo lleva al arroyo de Querit, lo pone ahí, le da agua y le dice, cuervos vendrán a alimentarte. Y a la mañana le traían alimento y a la tarde le traían alimento. Los cuervos, yo nunca vi un cuervo que dé comida, sino que se come todo. Pero Dios hizo el milagro, la naturaleza de Dios, amén, trabajó a favor del hombre de Dios y a favor de los hijos de Dios. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar el sustento, y necesitamos enseñarle a los demás esto, que Dios es el Dios de toda provisión, que Dios es el Dios de todo sostenimiento y que Dios no abandona a sus hijos. Esto que está pasando es el plan de Dios, y Dios no va a dejar ni va a permitir que un hijo de Dios muera en sus planes, sino que seamos parte del plan, haciendo lo que el plan de Dios quiere que hagamos: predicar el Evangelio a toda criatura, animándonos los unos a los otros en la esperanza viva que es Cristo Jesús. Hermano, hermana, ha sido un privilegio para mí poder compartir contigo este pequeño mensaje. Anima a otros, sé un Pedro, sé un animador, sé un Bernabé, que sabemos que muchos están sufriendo tribulación, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Así que los animo. Que Dios los bendiga. Ha sido un privilegio y un placer compartir con ustedes este tiempo de reflexión en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.